Bienvenidos a Sesiones Juristas, mi nombre es Georgina Manrique, soy coordinadora de Educación Digital del Colegio Jurista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rubén Basurto con el tema La nueva era de la transparencia de información y rendición de cuentas. Bienvenido, doctor, un gusto saludarle. Georgina, y muchas gracias a su invitación y al Colegio Jurista por permitirme esta participación. Gracias, doctor. Pues antes de cederle el audio y el video para que usted pueda exponernos sobre el tema tan interesante que ha elegido para el día de hoy, me voy a permitir presentarlo con unas breves líneas. Rubén Basurto Ramírez es licenciado en Derecho, con maestría en Derecho, con orientación terminal al Derecho Civil y doctor en Derecho. Actualmente es docente de licenciatura y posgrado del Colegio Jurista y también es asesor jurídico. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias. El tema con el cual se me ha invitado a participar es un tema bastante interesante que sigue teniendo mucho impacto en la sociedad mexicana en general, y lo voy a nombrar, es directamente la nueva era de la transparencia, de la información y rendición de cuentas en México. El tema pues está estrechamente relacionado con aspectos muy importantes a la vida democrática de cualquier país, y tras la reforma del artículo 6 constitucional que fue impulsada por el grupo Oaxaca a principios de la década a principios de este siglo, concretamente, por ahí del año 2000, pues ha tenido un gran impacto en la democracia mexicana, y la idea es que las notas preparadas para el día de hoy tienen el objeto de tratar de establecer si realmente tenemos las condiciones necesarias para que este derecho fundamental de acceso a la información pública pueda ser un factor importante en el camino hacia la democratización de nuestro país. Así es que, si me permiten, podemos decir que la reforma política que fue implementada por el presidente de la República en aquel entonces, por allá del año de 1977, José López Portillo, que se llamó así precisamente como la reforma política, se ha ido consolidando y complementando de forma palpable con el paso de las décadas. En su momento, la verdad es que lo que fueron las 2 primeras décadas, podemos considerar que hubo cierto sentimiento de poco avance en el aspecto que pretendía la reforma política. Sin embargo, desde mi muy personal punto de vista, sí considero que se ha venido consolidando este derecho. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, debemos partir de una premisa básica, ¿no? La información es un ingrediente indispensable para la realización del Estado democrático, que es a lo que aspira este país. Dicho de una manera más simple, sin información al alcance de la sociedad, no hay democracia posible. Pero aquí hay 4 o 5 factores que es importante analizar respecto al contexto, pues, de la democracia en México, ¿no? Ya mencionamos que la reforma política del 77, de 1977, trajo consigo cambios importantes. Aquí la idea es tratar de identificar cuáles son esos cambios importantes, ¿no? Entre los logros de esta reforma, pues bueno, fue el desarrollo de un sistema de partidos que, como nosotros sabemos, se había enquilosado el tema del presidencialismo, en donde las líneas de mando de la institución pública y de los órganos del poder en general, pues tenían una sola línea, ¿no? Y esa línea era vertical, y lo que se decidía en la cabeza, cada uno de los distintos órganos de gobierno tenían que complementar las acciones que fuesen necesarios para cumplir con esa orden. Sin embargo, esta reforma, que generó el desarrollo de un sistema de partidos, sin duda, pues fue un ingrediente necesario para lograr vencer el control parlamentario y el control presidencialista. Lo que a su vez, pues trajo también una fiscalización un poco más robusta, lo que tuvo lugar en este país, pues como consecuencia de la creación de la LOPE, o no, la conocida Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales,
que animó a la sociedad a crear nuevas alternativas partidistas con ideologías distintas a las del PRI, al menos así se vivía en ese tiempo, y la sociedad se sintió animada a formar incluso nuevos partidos políticos. Esto dio origen a algo que se conoce en el argot de los doctrinarios de esta materia, como el juego político democrático representativo, ya que la sociedad mexicana pues sintió que más de una fuerza política estaba en condiciones de alcanzar sus fines con el objeto de compartir el poder. Y en consecuencia había más opciones de participación en la actividad de la función pública, pues en los tres órdenes de gobierno, lo que fue dándose de manera paulatina, a grado tal que en la última elección presidencial del siglo XX, pues finalmente se consolidó la democracia política, ¿no? Que nosotros conocemos o recordamos como la forma en que el PRI es desplazado de la silla presidencial y queda en su lugar un candidato del Partido Acción Nacional, el presidente Vicente Fox. Otro factor importante, otro ingrediente dentro de la consolidación de esta democracia, pues es que la sociedad empezó a ser un poquito más protagónica, empezó a asumir un poquito más el papel. La sociedad civil y los grupos organizados que la conforman empezaron poco a poco a madurar, y bueno, seguimos en ese proceso, pero se empezó a madurar la forma en que asumimos la ciudadanía y nuestra participación en los asuntos públicos fue creciendo. Esto también ha generado condiciones para la formulación, la implementación y evaluación de políticas públicas sumadas a las generadas por el gobierno, que tenía como característica que su realización básicamente era vertical, como lo decíamos hace un momento. A esta generación de políticas se le conoce dentro del argot político como pues, la caja negra de las decisiones, ¿no? Transitando poco a poco a lo que se conoce ahora como la transparencia informativa. Bueno, dentro de este contexto actual de la democracia mexicana, también vamos a encontrar el fortalecimiento de un órgano representativo de la nación, que es la Cámara de Diputados, que gracias a esta apertura que en su momento dejó la reforma política de 1977, hasta principios del siglo XXI es que se da en este órgano importante de la política y del gobierno mexicano, la Cámara de Diputados, una pluralidad ideológica y partidista. De hecho, es un buen ejemplo del desarrollo democrático que desde mi muy particular punto de vista sí se está generando en el país, además de que muestra claramente pues, la diversificación en la representación de nuestra sociedad en la Cámara de Diputados, porque se acentúa su representatividad, genera mejores condiciones para el desarrollo de las funciones que le son propias, como la fiscalización, el control, la legislación, la transparencia y sobre todo un área o un aspecto muy importante del derecho de acceso a la información pública, que es la rendición de cuentas. Estas prácticas mencionadas, pues realmente durante la época del presidencialismo, que podemos prácticamente identificar como la época de la hegemonía priista, pues fueron muy limitadas y prácticamente pues no existían. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, es decir, ya en el siglo XXI, el papel que juega en el acontecer político, en la consolidación y en la calidad de la democracia en México, pues es cada vez más importante. Esto ha traído consigo otro ingrediente más de nuestra democracia, que es el perfeccionamiento de la fiscalización superior, que ya se ha dado en este siglo XXI, cuando se crea la Auditoría Superior de la Federación y se emite en diciembre del año 2000, pues la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación pues vino a sustituir lo que se conocía como la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. El trayecto por recorrer del país con estos elementos hacia la consolidación de la democracia,
pues como podemos ver ha sido prolongado. Estamos hablando de un poquito más de 4 décadas y todavía estamos en el trayecto. Lo que sí podemos decir es que la vida democrática en México ha avanzado en sus formas cualitativa y cuantitativa. Ahora, cuando se dio la reforma política en México, que ya mencionamos en el año de 1977, se dio de forma conjunta con otra serie de reformas constitucionales, pero la que en nuestra área impacta de manera concreta es la reforma que se dio al artículo 6º constitucional. El artículo 6º constitucional es una herencia que prácticamente viene desde nuestra Constitución de 1857 y que prácticamente el contenido del artículo 6º, también en esa Constitución, fue reproducida en la Constitución de 1917 en el mismo artículo 6º. A la letra, o de forma literal, podemos decir que el artículo 6º dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Hasta ahí estaba nuestro artículo. Cuando se da la reforma de 1977, se le agrega al final un pequeño juego de palabras que, en suma, dicen: el derecho a la información será garantizado por el Estado. La realidad es que en ese momento ni la sociedad mexicana entera, ni alguno de sus integrantes en lo particular, dimensionamos el gran alcance de este pequeño juego de palabras y el alcance que generaría más allá de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, que en ese tiempo es lo que se consideraba como la base fundamental de la democracia. El alcance que le dio este pequeño juego de palabras, el artículo 6º, tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en las décadas siguientes, porque las libertades que de alguna manera forman o constituyen la base del derecho fundamental de acceso a la información, se amplió este abanico de una forma muy interesante. No podemos omitir, por breve que sea esta charla, el contenido de tratados internacionales que prevén este derecho humano de acceso a la información, que nuestra Constitución volvió a retocar, volvió a retomar, agregando 7 fracciones ya en este siglo. El 20 de julio del 2007 se vuelve a retocar este artículo 6º y le da forma a este que era considerado en los tratados internacionales como un derecho humano, le da forma en nuestra Constitución de Derecho Fundamental. Así entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19, exponía este derecho humano y le daba a las personas, bueno, es un artículo muy breve, me voy a permitir leerlo, decía, o dice más bien: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. También tenemos de forma importante lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En su artículo 19, también en su artículo 19, dice: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas en la ley. Estas mismas restricciones, pues en el apartado A del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues dice que son la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. También
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 13, también habla de la libertad de pensamiento y de expresión, que más o menos es una reproducción del anterior Tratado Internacional, artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así es que en ese aspecto, pues vamos a abreviar. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, nuestros dos, sobre todo los tratados, los tres tratados internacionales que hemos mencionado, nos hablan de que la libertad de expresión en su concepción contemporánea comprende tres libertades estrechamente relacionadas: la de buscar información, la de difundir información y la de recibir informaciones e ideas. Se destaca que la protección entonces alcanza tanto a aquellos que expresan y difunden sus ideas o pensamientos como a quienes las reciben y aún a quienes desean investigarlos. Por ejemplo, el derecho a buscar, es decir, a traerse información, implica el acceso a archivos, registros y documentos públicos. El derecho a la información es la libertad de expresión e imprenta, el de constituir, y también los doctrinarios consideran que incluye pues el de la constitución de sociedades y empresas informativas. Y también tenemos el derecho a ser informado, que implica tres aspectos: el de recibir información objetiva y oportuna, que debe ser completa e imparcial y debe ser de carácter universal. Bueno, quiero decirles que en México no siempre se concibió así. La Suprema Corte de Justicia cambió el criterio que se tenía de este derecho fundamental consagrado en el artículo 6 a partir de un acontecimiento muy importante del asesinato de indígenas en Aguas Blancas, Guerrero, en 1994. Y entonces la Corte marca un camino, una ruta distinta de este derecho a la información, y dice que las personas tienen derecho de ser informadas de forma objetiva y oportuna, lo que implica la prohibición de la manipulación de la información. Bien, decíamos hace un momento que tuvimos una segunda reforma al artículo 6 constitucional, que se dio el 20 de julio del 2007. Ya habíamos leído hace unos minutos el primer párrafo que tenía originalmente el artículo 6 de nuestra Constitución de 1917 y el juego de palabras que agregó la reforma política de López Portillo, que al final decía que en la interpretación de este derecho deba prevalecer el principio de máxima publicidad. Aclaro, que sería el de que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Me estoy adelantando un poquito. Entonces, estas 7 fracciones que se agregaron con la reforma del 20 de julio del 2007 le dan forma al derecho humano de derecho de acceso a la información pública y lo transforman en un derecho fundamental. Estas 7 fracciones, para el entendimiento de lo que esta exposición pretende, pues voy a permitirme leerlas, ¿no? La primera, por ejemplo, dice: toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La segunda fracción nos dice: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. La tercera fracción especifica: toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Nuestra cuarta fracción del artículo 6 constitucional de esta reforma menciona: se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y decisión. La fracción séptima nos dice: los sujetos obligados
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. La fracción sexta dice: las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales. Y por último, la fracción séptima dice: la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. Como podemos ver, la manera en que se transformó el artículo sexto con estas 7 fracciones la convierte en un derecho fundamental, porque se crean las condiciones necesarias en aquel 20 de julio del 2007 para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información de las instituciones públicas o privadas que manejen recursos del erario público. Esta reforma constitucional pues realmente fue impactante al reto que en sí constituye el derecho a la información en una sociedad como la nuestra, que estaba acostumbrada al autoritarismo que generó el presidencialismo y que por lo tanto era poco participativa, y por lo tanto la clase política no ha dejado de serlo, pero en aquel momento lo era de forma más acentuada, era demasiado dominante, que más que proteger los intereses sociales, como es evidente, han venido protegiendo sus propios intereses y su lugar de dominio social, a decir de Sergio López Ayllón, sigue 2 reglas. La primera fue que los funcionarios tenían una amplísima discrecionalidad de la información. También Francisco Escobedo y todos los autores como Ernesto Villanueva mencionan esta característica muy importante, a grado tal que el control de la información era considerado como si fuera patrimonio personal de los funcionarios públicos. Esta es una lamentable práctica que aún encontramos con frecuencia en nuestro país. Los políticos y funcionarios públicos, al término de sus encargos, destruyen o se llevan a sus casas los documentos generados durante su gestión, y la verdad es que en muchos casos incluso se han llevado hasta los equipos de cómputo o dejan las computadoras con los dispositivos de almacenamiento masivo formateados, ¿no? Otra segunda regla que identifica a nuestra clase política es lo que se conoce como el secreto administrativo, e implica negar sistemáticamente a los ciudadanos la información que solicitan. Esta regla responde a una concepción propia de los estados autoritarios, donde la información es un bien de acceso restringido a quienes detentan el poder, y esto desafortunadamente, aunque cada vez es menos en nuestro acontecer cotidiano en ejercicio de este derecho, sigue sucediendo. Entonces, el acceso a la información, que puede parecer un derecho obvio, como consecuencia de las reformas iniciadas en 1977 y la reforma del 20 de julio del 2007, pues realmente ha resultado en un problema bastante complejo. En efecto, pues las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas, apoyadas en buena medida por los cambios vertiginosos en los medios de comunicación e información, han generado una sustantiva modificación en la libertad de expresión para darle un nuevo contenido que comprende no solo los sujetos activos de la libre emisión de ideas, opiniones o hechos, sino también a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso que las buscan activamente. Se configura así un nuevo derecho a ser informado. Norberto Bobbio, por ejemplo, nos dice en términos concretos que una verdadera democracia debe tener los siguientes ingredientes. En un librito que se llama El futuro de la democracia, nos menciona que que las reglas que establecen quien está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimiento, y los que resulten autorizados a ejercer el poder. 2, como segunda característica de la democracia, es la denominada regla de la mayoría, es decir, aquella regla que establece que se consideran como obligatorios para el grupo las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben tomar la decisión. Y la tercera regla o tercera condición de la democracia
consiste en que aquellos que están llamados a decidir o a elegir, o a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra opción. Estas tres reglas, con el objeto de que se realice esta condición, es necesario que quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación y muchas más libertades. Los derechos con base en los cuales nació el Estado y se construyó la doctrina del Estado de Derecho. Bien, en este último aspecto es en el que nos vamos a centrar. Una de las características definitorias de la democracia es que uno de sus motores fundamentales lo constituye precisamente la evaluación del ciudadano respecto del desempeño del gobierno, cuya única fuente de legitimidad será el cumplimiento cabal de las funciones que la sociedad le haya encomendado, y que de no cumplir con ellas, el ciudadano tiene el poder supremo de remover o alterar el legislativo cuando descubriere que funciona contrariamente a la confianza en él depositada. Agrego el legislativo y el ejecutivo, artículo 39 de nuestra Constitución, ¿no? Así de concreto. Aquí es donde el papel del derecho fundamental de acceso a la información se vuelve importante, ya que se convierte en una herramienta que permite que los ciudadanos tengan una participación significativa en el proceso de transformación democrática de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque requiere participantes informados. Por ello, los ciudadanos debemos estar informados y conocer qué alternativas estuvieron disponibles y cuáles son los resultados esperados. Sin esta condición, a decir del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la supervisión democrática no se puede cumplir. Si las cosas en nuestra democracia son así, significa que los ciudadanos tenemos a nuestro alcance la evaluación y vigilancia de nuestros gobernantes, lo que nos convierte en un contrapeso en el ejercicio del poder. Como conclusión, podemos decir que se han creado las condiciones legislativas desde nuestra Constitución, a partir de las reformas que tuvo el artículo 6º constitucional, que se redondea perfectamente con la reforma constitucional conocida como la Reforma en Derechos Humanos del 6 y 10 de junio del 2011. Entonces, en este contexto, el derecho a la información, que se ha convertido en un derecho fundamental, pues es un derecho humano positivo en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto es universal, interdependiente, indivisible y progresivo. Y en el caso concreto de este derecho de acceso a la información, tenemos tres instituciones encargadas de salvaguardarlo, ¿no? En México, la Constitución prevé el mismo artículo 6º la creación de estas tres instituciones: la Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. El primero de ellos, pues, está vinculado a la operación e instrumentación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y vinculado también directamente al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. El segundo de ellos permite la operación e instrumentación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de recibir información bajo cualquier forma, incluida la electrónica, el espacio aéreo y el espectro radioeléctrico. Y la tercera institución es el medio público del Estado mexicano encargado de garantizar que los ciudadanos puedan recibir y atraer información audiovisual, ver y escuchar, para que puedan acceder a los medios electrónicos para recibir información veraz y oportuna, completa y sin exclusión. Bien, estas tres instituciones, más la creación de todas las leyes que en general se han venido legislando, le han dado forma al derecho fundamental de acceso a la información pública. Y de alguna manera permite la participación de forma directa de la sociedad a través de sus sociedades o ONG o sociedades civiles, o incluso en lo particular, de acceder a información propia del cumplimiento de la función de los órganos de gobierno para poder participar en la vida democrática del país debidamente informado.
estas leyes que se han generado a través del tiempo, concretamente de las reformas, del impulso de la reforma constitucional que inició en el 2000 y que se consolidó hasta el 2007, pues tiene puntos de impacto muy importantes. Impacta en los derechos fundamentales, se convierte en un factor de contrapeso, impacta en los derechos humanos, impacta en la democracia, en la evaluación del desempeño de la función pública, en la protección de datos personales, en la rendición de cuentas, en la gestión de archivos de la función pública, en las tecnologías de la información. También tiene gran importancia en cómo le da forma a la transparencia informativa, al sistema anticorrupción, al derecho de la información en sí, el derecho de réplica, que también es otra reforma importante en el artículo 6, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la participación ciudadana. Se respalda también en este artículo 6 el Sistema Nacional de Fiscalización y el control de poder. Como podemos ver, pues es definitivamente en nuestro México la situación del derecho de acceso a la información ha tenido una evolución importante y se traduce en que desafortunadamente es un derecho que hemos utilizado poco para reorientar el ejercicio del poder y el camino de nuestros órganos de gobierno para que busquen con mayor énfasis el cumplimiento del mandato social de los mexicanos. Con esto terminaría yo la exposición de mis ideas. Espero que haya sido eficiente en el seguimiento que pretendí que me dieran para tratar de aterrizar en la realidad de nuestro derecho de acceso a la información pública y sobre todo la rendición de cuentas. Maestra Georgina. Gracias, doctor. Pues muy interesante, importante y controversial el tema que nos presenta. Nos llevó de la mano desde la evolución del tema como tal, a partir de las reformas hasta destacarlo como derecho fundamental. Y bueno, la importancia que tiene en todos los ámbitos legales que tienen influencia en la vida social. Si me permite, doctor, podría hacerle 2 o 3 preguntas. Por mucho gusto. Gracias, doctor. Bien, a partir de la exposición que nos comparte el día de hoy, ¿cuáles considera usted que son los principales obstáculos para la consolidación de este derecho a la información? Muy bien. Es una pregunta de respuesta amplia y voy a tratar de concretizarla en 3 o 4 puntos, a ver cuántos logro generar. Bueno, los obstáculos más grandes para la consolidación del derecho de acceso a la información, yo destacaría lo siguiente. Tenemos una escasa cultura de la sociedad mexicana que no ha logrado romper aquella visión o aquella postura generada por el presidencialismo para exigir de nuestros mandatarios, que son la clase política mexicana, que cumpla con los deberes encomendados dentro de una cultura de legalidad. También podríamos decir que nuestra clase política ha perdido un poco el rumbo de la esencia social de la función pública, lo que tiene en crisis al Estado mexicano. Y se manifiesta en la falta de políticas públicas tendientes a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas sus formas y de acuerdo, por supuesto, en la legislación que ya es bastante amplia con la que contamos, incluido el acceso a la información pública, a buscarla, obtenerla y comunicarla, ¿no? Otro punto sería procurar proteger el modelo de comunicación, otorgando la máxima independencia, pluralidad, cobertura y financiamiento de medios públicos y privados, garantizando su inserción en la comunicación digital de Internet y la convergencia, de tal forma que ese espacio público que ahora se cubre a través de los medios de comunicación, pues sea un espacio en donde se ponga a disposición de la sociedad información real, oportuna y objetiva sin tendencias manipuladoras. Otro cuarto punto con el que me gustaría finalizar, fortalecería mucho que las nuevas generaciones
tuvieran involucrados en su formación educativa un amplio programa en derechos humanos y fundamentales, en donde, por supuesto, este derecho que hemos estado estudiando, comentando a lo largo de esta charla, pues tenga una mención especial, para que el ciudadano entienda que tiene derechos que ejercer y cuando esté en la situación o considere que está en la situación de hacerlo, esté convencido de que ese derecho que tiene lo puede ejercer sin temor a sufrir alguna represalia por parte de quienes detenten el poder. Sería de manera concreta con lo que yo podría concretizar en este momento, maestra Georgina, como principales Gracias. obstáculos. Muchas gracias. Bueno, y en esta línea del ejercicio del derecho a la información, ¿considera usted que tenemos un marco jurídico suficiente? Sí considero que tenemos un marco jurídico suficiente, independientemente de los tratados internacionales que comentamos de forma rápida en la exposición. Tendríamos ya a nivel federal varias leyes que los ciudadanos que tienen su eco en los estados, es decir, que tienen sus réplicas legisladas en los estados y que podemos utilizar para poder extraer la información y obtener acceso a los documentos de la función pública, lo que se generen con el cumplimiento de la función pública y que están en poder de los sujetos obligados. Voy a mencionar solo algunos de los que recuerdo, ¿no? Por ejemplo, para empezar está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Archivos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Para empezar, podríamos decir, independientemente de que seguramente se me escapan algunas leyes a la memoria en este momento, sí podemos decir que tenemos un marco suficiente como para que los mexicanos podamos ejercer este derecho fundamental. Muchas gracias, doctor. Bueno, y finalmente, ¿le gustaría añadir algunas líneas más para dejarnos en tela de reflexión? Sí, sí se puede. Definitivamente podemos considerar que el derecho de acceso a la información pública en el Estado mexicano lo ha convertido en una herramienta muy importante que debe ser utilizada con mucha mayor eficacia y con mucha mayor eficiencia por muchos más ciudadanos, ya sea que formen parte de instituciones privadas o públicas, ya sea por intereses personales, incluso para conseguir la transformación de otro tipo de legislaciones que no tengan que ver con este derecho fundamental. Es una herramienta que ha sido utilizada de forma muy eficiente. Se han dictado sentencias muy interesantes en casos de manera particular en el ejercicio de este derecho y requerimos darle mucho más difusión para que sea más la sociedad, más amplio el sector de la sociedad que esté informada para participar en la vida democrática del país. Pues gracias, doctor, a nombre de las autoridades del Colegio Jurista, por esta excelente charla. Y bueno, extendemos esta invitación para, esperando tener su participación nuevamente en un siguiente ciclo de conferencias. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Georgina, y haga extensión mi agradecimiento a los directivos del colegio. Bien, pues a quienes nos visualizan en esta ocasión, les invitamos a revisar nuestra oferta académica en www.colegiojurista.com y también a seguirnos en Facebook, ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias. Gracias, hasta pronto.